En la boda de mi hermana, su suegra me pidió que sirviera las bebidas porque parecía la empleada doméstica. «Oye tú, la de la ropa sencilla», me gritó frente a 200 invitados. «Deja de estar parada ahí como adorno y ve a traer más champán para los invitados importantes». La humillación fue total. Pero lo que no sabía doña Esperanza es que yo era la dueña del exclusivo salón de eventos donde se celebraba la boda de 500,000 pesos. Me llamo Valentina y tengo 35 años. Soy empresaria y propietaria de Jardines del Edén, el salón de eventos más exclusivo y cotizado de la ciudad. Mi hermana menor, Isabela, de 28 años, se casaba con Sebastián, hijo de una familia adinerada, pero arrogante, que nunca había aceptado que su príncipe se casara con alguien de nuestra clase social inferior. Esa tarde del sábado, en mi propio salón que había tardado 10 años en construir desde cero, doña Esperanza Mendoza había orquestado la humillación más cruel de mi vida. Había llegado 2 horas antes de la ceremonia con una actitud de superioridad absoluta, criticando cada detalle de la decoración, quejándose del servicio y tratando a mi familia como si fuéramos empleados de segunda clase. ¿Quién es la responsable de este desastre? Había preguntado al ver que los arreglos florales no eran exactamente como ella los había imaginado. Necesito hablar con el dueño de este lugar inmediatamente. Esto no es lo que pagamos. Isabela estaba devastada. Era su día especial. Pero su suegra había convertido cada momento en una crítica constante. Los manteles están mal planchados. La música no es apropiada para gente de nuestra clase. ¿Por qué invitaron a tanta gente común? Pero lo que doña Esperanza no sabía era que yo había estado documentando cada una de sus humillaciones durante meses de preparativos. No sabía que tenía cámaras de seguridad en todo el salón grabando cada palabra despectiva. Y definitivamente no sabía que su pequeña humillación de esa tarde desencadenaría una serie de revelaciones que expondrían secretos familiares que cambiarían la dinámica de poder para siempre. Lo más impactante de todo es que la familia Mendoza no tenía el dinero que presumían tener. Habían estado viviendo una mentira financiera durante años y la boda de 500,000 pesos que tanto criticaban había sido pagada completamente por mí, sin que Isabela lo supiera. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué país me estás viendo. Quiero saber hasta dónde ha llegado esta historia de cómo una suegra clasista aprendió que había subestimado completamente a la mujer equivocada. Ahora voy a mostrarte cómo todo comenzó y por qué doña Esperanza estaba tan desesperada por mantener las apariencias que estuvo dispuesta a humillar públicamente a la familia de su nuera. Todo comenzó hace 5 años, cuando Isabela conoció a Sebastián en la universidad privada, donde ambos estudiaban administración de empresas. Él era el hijo mimado de una familia que se presentaba como alta sociedad, mientras que Isabela era una joven trabajadora, que pagaba sus estudios con becas académicas y trabajos de medio tiempo. Los primeros 2 años de su relación fueron secretos. Sebastián le había pedido a Isabela que no le dijera a su familia sobre su noviazgo porque necesitaba tiempo para prepararlos. Mi madre es muy selectiva con las personas que acepta en la familia, le explicaba con vergüenza. Pero cuando te conozca realmente, va a amarte como yo te amo. Yo había construido mi empresa desde los 18 años, empezando con un pequeño servicio de catering desde la cocina de nuestra casa humilde. Durante 17 años había trabajado 16 horas diarias, ahorrando cada peso, reinvirtiendo cada ganancia,
hasta convertir mi sueño en el salón de eventos más exclusivo de la ciudad. Jardines del Edén era mi orgullo. 2.000 metros cuadrados de jardines perfectamente diseñados, salones elegantes con capacidad para 500 personas, cocina gourmet y un equipo de 50 empleados especializados. Mis eventos costaban entre 300,000 y 800,000 pesos y tenía lista de espera de 2 años. La primera vez que Isabela me habló de Sebastián, noté su nerviosismo. Es diferente a nosotras, Valentina, me dijo con preocupación. Su familia tiene mucho dinero, viven en las lomas y su madre es muy exigente con las tradiciones familiares. Cuando finalmente conocí a Sebastián, me pareció un joven educado, pero claramente incómodo con nuestro origen humilde. Durante la cena en nuestra casa sencilla, miraba discretamente su teléfono, evitaba hacer contacto visual con nuestros padres y hacía comentarios sutiles sobre las diferencias culturales entre las familias. Isabela me ha contado que eres empresaria, me dijo con una sonrisa condescendiente. Qué interesante que las mujeres de tu nivel socioeconómico tengan ambiciones profesionales. La primera vez que conocí a doña Esperanza fue durante una cena formal en su casa de las Lomas. Era una mujer de 58 años, elegantemente vestida, que había convertido el clasismo en un arte. Su casa era impresionante, colonial restaurada, muebles antiguos, arte original y un jardín que parecía salido de una revista. Así que tú eres la hermana mayor, me dijo mientras me examinaba de pies a cabeza. Isabela nos ha contado que tienes un negocio de comida. Qué emprendedor de tu parte. Durante esa cena, doña Esperanza hizo comentarios calculados sobre la importancia de mantener las tradiciones familiares, la responsabilidad de casarse dentro de la misma clase social y la necesidad de que las mujeres entiendan su lugar en la sociedad. En nuestra familia, me explicó con una sonrisa helada, las mujeres se dedican a actividades apropiadas, arte, caridad, cultura. El comercio es menos refinado. Sebastián, completamente dominado por su madre, asentía a cada comentario despectivo. Isabela se veía cada vez más pequeña, tratando desesperadamente de impresionar a una mujer que ya había decidido que nunca sería lo suficientemente buena para su hijo. Isabela, querida, le dijo doña Esperanza con falsa dulzura, esperamos que entiendas que el matrimonio no es solo entre dos personas, sino entre dos familias. Y las familias deben ser compatibles. Lo que no sabía entonces era que doña Esperanza había estado investigando discretamente nuestro pasado financiero, buscando cualquier defecto que pudiera usar para convencer a Sebastián de que terminara la relación. Pero lo que pasó al día siguiente cambió todo para siempre. Al día siguiente de esa cena incómoda, Isabela me invitó a acompañarla a elegir el vestido de novia en la boutique más exclusiva de la ciudad. Era un momento especial que habíamos soñado desde niñas, pero se convirtió en una pesadilla de humillaciones clasistas. Lo que descubrí esa tarde me dejó helada. Doña Esperanza había llegado por casualidad a la misma boutique, supuestamente para ayudar con la selección, pero en realidad para orquestar una humillación pública que demostrara que Isabela no pertenecía a su clase social. ¡Qué sorpresa encontrarlas aquí!, exclamó doña Esperanza con actuación perfecta cuando llegamos a la boutique Novias de Ensueño. Pensé que podrían necesitar orientación para elegir algo apropiado para la ceremonia. Sin consultarnos, había traído a 3 amigas de su círculo social, mujeres adineradas que la siguieron como un séquito real,
todas vestidas impecablemente y mirando a Isabela como si fuera un experimento social. Esperanza, querida, dijo una de sus amigas con voz nasal, ¿esta es la joven que se va a casar con Sebastián? ¡Qué interesante elección! La humillación comenzó inmediatamente. Cuando Isabela se probó el primer vestido, uno hermoso de 45,000 pesos que había estado ahorrando para comprar, doña Esperanza hizo una mueca de disgusto. Ay, no, querida, ese vestido es muy llamativo para alguien de tu background. Las novias de nuestra familia usan algo más discreto. Luego, dirigió a Isabela hacia los vestidos más baratos y sencillos de la tienda. Esto es más apropiado para tu presupuesto y tu estilo de vida, pero lo peor vino cuando la vendedora, claramente intimidada por la presencia de doña Esperanza y sus amigas, comenzó a tratarnos como clientes de segunda clase. Señoras, nos dijo con frialdad, estos vestidos requieren un depósito del 50% y comprobantes de ingresos. ¿Están seguras de que pueden permitirse esta compra? La humillación fue total. Frente a 10 clientas elegantes que observaban la escena, nos trataron como si fuéramos impostoras que habían entrado a una tienda demasiado exclusiva para nosotras. No se preocupen, dijo doña Esperanza con falsa generosidad. Yo puedo ayudar con los gastos del vestido. Entiendo que para familias como la suya, estos gastos pueden ser abrumadores. Isabela estaba devastada. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras doña Esperanza y sus amigas discutían qué vestido sería más apropiado para su clase social. Mira, Isabela, me susurró una de las amigas de doña Esperanza, el matrimonio es un gran paso. Asegúrate de que estás preparada para las responsabilidades que vienen con casarte en una familia como la de Sebastián. Cuando salimos de la boutique, Isabela estaba destrozada. Valentina, tal vez tienen razón, me dijo llorando. Tal vez no pertenezco a su mundo. Tal vez Sebastián merece a alguien mejor. Pero yo había visto algo en los ojos de doña Esperanza que me inquietó profundamente. No era solo clasismo o arrogancia. Había desesperación real, como si necesitara mantener las apariencias a cualquier costo. En ese momento no sabía que esto era apenas el comienzo. Los siguientes meses fueron una escalada constante de humillaciones clasistas y manipulación psicológica. Doña Esperanza había perfeccionado el arte de usar las diferencias socioeconómicas como armas, siempre con testigos de su círculo social, siempre con una justificación aparentemente válida, y siempre cuando Isabela estaba más vulnerable emocionalmente. En la despedida de soltera, accidentalmente, organizó el evento en el club de campo más exclusivo de la ciudad, donde Isabela se sintió completamente fuera de lugar. Pensé que sería bueno que te acostumbraras a estos ambientes, le dijo con falsa consideración. En la cena de ensayo, todos los invitados recibieron menús gourmet excepto nuestra familia, que recibió opciones más sencillas, porque doña Esperanza había asumido que no apreciaríamos comida sofisticada. Fue mi contador, licenciado Herrera, quien me reveló algo devastador. Doña Esperanza había estado investigando discretamente mis finanzas empresariales, tratando de encontrar evidencia de que mi negocio era fraudulento o que yo tenía deudas ocultas. Señora Valentina, me confesó el licenciado Herrera durante una reunión privada, una mujer que dice ser abogada de la familia Mendoza ha estado pidiendo información sobre sus estados financieros. Dice que necesita verificar la solvencia de la familia de la novia. Pero había más. Doña Esperanza había comenzado una campaña de susurros venenosos en todos los círculos sociales de la ciudad.
Les decía a sus amigas que Isabela era una cazafortunas que había seducido a Sebastián para ascender socialmente, que nuestra familia tenía antecedentes cuestionables, que yo era una empresaria sin escrúpulos que había construido mi negocio de manera poco ética. ¿Has oído sobre la familia de la novia de Sebastián?, susurraba en las reuniones del club de damas. La hermana mayor tiene un negocio de comida muy comercial. No es el tipo de familia que esperábamos para nuestro círculo. La escalada se intensificó cuando comenzó a sabotear directamente los preparativos de la boda. Cada vez que Isabela tomaba una decisión sobre la ceremonia, doña Esperanza tenía una sugerencia mejor que invariablemente era más cara y más exclusiva. Querida, ese salón que elegiste es muy modesto. ¿Qué van a pensar nuestros invitados? Isabela, desesperada por ganar la aprobación de su futura suegra, comenzó a cambiar todos sus planes originales. El salón modesto que había elegido fue reemplazado por uno más caro. El menú sencillo fue cambiado por opciones gourmet. La lista de invitados se expandió para incluir a todo el círculo social de los Mendoza. Luego vinieron las humillaciones más elaboradas, envueltas en falsa generosidad. Le decía a Isabela que la familia Mendoza ayudaría con los gastos de la boda, pero cada ayuda venía con condiciones humillantes y recordatorios constantes de nuestra inferioridad económica. No se preocupen por el costo, decía doña Esperanza frente a otros familiares. Entendemos que para familias como la suya estos gastos son imposibles. Nosotros nos haremos cargo de lo que ustedes no puedan pagar. Punto de quiebre llegó cuando descubrí que doña Esperanza había estado diciéndole a Isabela que yo era una mala influencia que podría avergonzar a la familia Mendoza durante la boda. Tu hermana es muy directa, le dijo a Isabela con falsa preocupación. Tal vez sería mejor que durante la boda ella mantuviera un perfil bajo. No queremos que nuestros invitados se sientan incómodos, pero lo peor aún estaba por venir. La traición más dolorosa llegó 2 semanas antes de la boda. Isabela había estado actuando extrañamente distante conmigo, evitando mis llamadas y cancelando nuestras reuniones para ultimar detalles. Cuando finalmente la confronté, descubrí que doña Esperanza había logrado algo que nunca pensé posible. Había convencido a mi propia hermana de que yo era un obstáculo para su felicidad. Lo que descubrí esa tarde cambió mi percepción de toda la situación. Isabela no solo había comenzado a creer las mentiras de doña Esperanza sobre mí, sino que había estado ocultándome que la familia Mendoza no tenía dinero para pagar la boda que tanto presumían poder costear. Valentina, necesitamos hablar, me dijo Isabela con lágrimas en los ojos cuando llegó a mi oficina. Doña Esperanza me ha explicado algunas cosas sobre cómo tu negocio podría afectar la reputación de la familia Mendoza. Mi corazón se detuvo. Mi propia hermana, la persona por la que había trabajado incansablemente durante años para darle las mejores oportunidades, estaba repitiendo las palabras venenosas de su suegra. Ella me dijo que tu salón de eventos tiene una reputación cuestionable entre la alta sociedad, continuó Isabela evitando mi mirada, que organizas fiestas para gente inapropiada, que tal vez sería mejor si la boda se celebrara en otro lugar. La humillación fue devastadora. Doña Esperanza había logrado que Isabela dudara no solo de mi carácter, sino de la legitimidad del negocio que había construido con sangre, sudor y lágrimas. Pero había algo más siniestro.
Isabela me confesó que doña Esperanza le había estado prestando dinero durante meses para los gastos de la boda, creando una deuda emocional que la tenía completamente bajo su control. Me ha prestado 200,000 pesos para el vestido, las flores, la música, me explicó Isabela con vergüenza. Dais que es un regalo, pero siempre me recuerda lo generosa que está siendo con alguien de mi nivel económico. Investigando discretamente, descubrí que doña Esperanza había estado manipulando las finanzas de la boda desde el principio. Había convencido a Isabela de que necesitaba una ceremonia apropiada para la familia Mendoza, pero en lugar de pagar los gastos como había prometido, había estado endeudando a mi hermana con préstamos que tenían condiciones humillantes. El contrato de préstamo que encontré en el bolso de Isabela era escalofriante. Doña Esperanza había incluido cláusulas que le daban control total sobre las decisiones de la boda, incluyendo el derecho de vetar a cualquier invitado que considerara inapropiado para su círculo social. La deudora acepta que la prestamista tiene derecho a supervisar todos los aspectos de la ceremonia para asegurar que mantenga los estándares apropiados para la familia Mendoza, decía una de las cláusulas. Pero lo más devastador fue descubrir que Isabela había firmado un documento donde se comprometía a mantener distancia de cualquier familiar que pudiera comprometer la reputación de su nuevo matrimonio. Esencialmente, doña Esperanza había comprado el derecho de separar a Isabela de su propia familia. Esa noche, por primera vez en años, lloré de impotencia. La hermana por la que había sacrificado todo, la persona más importante de mi vida, había sido manipulada para que me viera como una amenaza en lugar de como su protectora. Fue entonces que decidí investigar más profundamente a la familia Mendoza. La revelación llegó cuando decidí contratar discretamente a un investigador privado para verificar la verdadera situación financiera de la familia Mendoza. Lo que descubrí me dejó sin palabras y finalmente explicó la desesperación de doña Esperanza por mantener las apariencias. El licenciado Vázquez, un investigador especializado en fraudes financieros, me presentó un informe devastador durante nuestro encuentro secreto en mi oficina. Señora Valentina, me dijo con seriedad, la familia Mendoza no solo no tiene el dinero que presumen tener, sino que están al borde de la bancarrota total. Han estado viviendo una mentira financiera durante los últimos 5 años. Me mostró documentos que revelaban que don Ricardo Mendoza había perdido su empresa de importaciones 3 años atrás, debido a malas inversiones y fraudes internos. La casa de las Lomas estaba hipotecada hasta el techo, con pagos atrasados de 8 meses. Los autos de lujo estaban financiados con préstamos que no podían pagar. Pero lo más impactante fue descubrir que doña Esperanza había estado operando un esquema elaborado de préstamos y estafas para mantener su estilo de vida. Había estado pidiendo dinero prestado a diferentes personas de su círculo social, usando su reputación como garantía, pero nunca pagando las deudas. Tiene deudas por más de $2,000,000 de pesos con al menos 12 familias diferentes, continuó el investigador. Todas creen que son las únicas que le han prestado dinero y todas confían en su palabra de honor como garantía. El archivo contenía evidencia de cómo doña Esperanza había estado usando bodas y eventos sociales como oportunidades para conseguir más préstamos. Cada celebración familiar era una actuación elaborada para convencer a nuevas víctimas de que la familia Mendoza era próspera y confiable, pero la pieza más escalofriante
Fue un documento que encontré entre los papeles de Sebastián, un plan detallado de cómo usar el matrimonio con Isabella para acceder a mi dinero y salvar las finanzas familiares. Plan de recuperación financiera. Matrimonio Sebastián, decía el título del documento. Era un plan paso a paso de cómo manipular a Isabella para que me convenciera de invertir en negocios familiares, prestar dinero para emergencias y eventualmente transferir la propiedad de mi salón de eventos a la familia Mendoza. El plan incluía fase 1. Aislar a Isabella de su familia para crear dependencia emocional. Fase 2. Convencer a Isabella de que su hermana es una mala influencia. Fase 3. Crear emergencias financieras que requieran la ayuda de Valentina. Fase 4. Obtener control legal del negocio de eventos a través de inversiones familiares estaba en la fase 2 y, según el documento, la fase 3 estaba programada para ejecutarse inmediatamente después de la boda. El plan específico era crear una crisis médica falsa con don Ricardo que requiriera 500,000 pesos para tratamiento urgente. Mi corazón latía violentamente. La familia Mendoza había planeado no solo humillar a mi familia, sino robar mi negocio para salvar sus propias finanzas arruinadas. Pero había algo más en el archivo que me dejó sin aliento. Fotografías de doña Esperanza reuniéndose secretamente con otros empresarios de eventos, tratando de vender información sobre mis clientes y contratos para sabotear mi negocio desde adentro. Lo que descubrí a continuación me dejó en shock. Siguiendo las pistas del investigador, decidí profundizar más en el pasado de la familia Mendoza. Lo que descubrí me dejó sin palabras y finalmente explicó no solo su desesperación financiera, sino su obsesión con mantener una fachada de superioridad social. La familia Mendoza no era la aristocracia que pretendían ser. Durante los últimos 10 años habían estado operando un esquema elaborado de fraude social, fingiendo un estatus económico que nunca habían tenido para estafar a familias genuinamente adineradas. El investigador descubrió que don Ricardo Mendoza había comenzado su vida como vendedor de seguros de clase media. La casa de las Lomas no era herencia familiar como presumían, sino que la habían comprado con un préstamo fraudulento usando documentos falsificados sobre sus ingresos. Señor Valentina, me explicó el licenciado Vázquez, toda la historia familiar de los Mendoza es inventada. No tienen abolengo, no tienen herencias, no tienen conexiones aristocráticas. Todo es una actuación elaborada. Pero lo más impactante fue descubrir que doña Esperanza había estado usando su falsa reputación social para operar una red de estafas matrimoniales. Durante los últimos 5 años, había estado presentando a jóvenes de familias adineradas con hombres que trabajaban para ella, creando matrimonios que le daban acceso a fortunas familiares. Encontré evidencia de al menos 6 matrimonios que había orquestado, todos siguiendo el mismo patrón: identificar a una familia con dinero real, infiltrar a uno de sus protegidos en el círculo social, crear una relación romántica y luego usar el matrimonio para acceder a los recursos financieros. Sebastián no es su único hijo involucrado en estas estafas, me reveló el investigador. Tiene otros 2 hijos que están comprometidos con herederas de familias prominentes en otras ciudades. El diario personal de doña Esperanza, que el investigador había logrado fotografiar, revelaba su mentalidad completamente sociopática.
Estas familias estúpidas con dinero real son tan fáciles de manipular. Solo necesitas actuar como si fueras de su clase social y te abren todas las puertas. El matrimonio es la herramienta perfecta para acceder a fortunas que nunca podrías ganar honestamente. Pero la entrada más escalofriante fue la más reciente. Isabela es perfecta porque su hermana tiene dinero real, pero no sabe cómo protegerlo. Una vez que Sebastián se case con ella, tendremos acceso completo al negocio de eventos. Con esa base financiera, podemos expandir las operaciones a nivel nacional. Investigando más, descubrí que la alta sociedad que frecuentaba Doña Esperanza era en realidad una red de otros estafadores que se hacían pasar por aristócratas. Todos se conocían entre sí, todos mantenían la actuación mutua y todos se beneficiaban de las estafas colectivas. Las amigas elegantes que había traído a humillar a Isabela en la boutique eran en realidad cómplices en el esquema. Cada una tenía su propia especialidad. Una se especializaba en estafas de arte, otra en fraudes inmobiliarios, otra en esquemas de inversión falsos. Es una red criminal sofisticada, me explicó el investigador. Usan el clasismo y la aspiración social como armas para identificar y explotar a sus víctimas. Pero eso era apenas la punta del iceberg. Armada con esta información explosiva, comencé mi propia investigación más profunda. Contacté discretamente a las víctimas anteriores de los esquemas de Doña Esperanza y juntos comenzamos a construir un caso que expondría toda la red de fraudes matrimoniales. Señora Valentina, me dijo la licenciada Morales, una abogada especializada en fraudes familiares, lo que han descubierto es una operación criminal de gran escala. Necesitamos actuar rápidamente antes de que ejecuten su plan final con su hermana. Pero mi aliado más inesperado resultó ser Carmen, la empleada doméstica de la familia Mendoza, quien había estado trabajando para ellos durante 3 años y había sido testigo silenciosa de todas sus mentiras y manipulaciones. Señora Valentina, me confesó Carmen durante un encuentro secreto en un café del centro. Yo he visto cosas terribles en esa casa. La señora Esperanza practica sus actuaciones frente al espejo, ensaya cómo hablar elegante y tiene cuadernos llenos de información sobre familias ricas que quiere estafar. Carmen había estado documentando discretamente las actividades criminales de la familia, porque su propia hija había sido víctima de un esquema similar en otra ciudad. Tenía fotografías de documentos falsos, grabaciones de conversaciones donde planeaban estafas y hasta videos de Doña Esperanza entrenando a Sebastián sobre cómo manipular a Isabela. Le enseña frases específicas para hacer que Isabela se sienta inferior, me explicó Carmen con indignación. Le dice que repita cosas como mi familia tiene estándares muy altos y espero que entiendas nuestras tradiciones familiares. Juntas comenzamos a contactar a otras víctimas. Una por una comenzaron a compartir sus experiencias. El patrón era idéntico en todos los casos. La misma actuación de superioridad social, las mismas manipulaciones psicológicas, los mismos esquemas para acceder a dinero familiar. Señora Valentina, me dijo la señora Rodríguez, cuya hija había sido víctima de un esquema similar. Esa mujer destruyó el matrimonio de mi hija y se robó 800,000 pesos de la dote familiar. Cuando tratamos de denunciarla, ya había desaparecido con nueva identidad. La más impactante fue la revelación de un detective privado que había estado investigando a Doña Esperanza durante meses por
en cargo de otra familia victimizada. Tenemos evidencia de que opera una red de al menos 20 personas, en 5 estados diferentes, me explicó el detective Ruiz. Usan matrimonios falsos, adopciones fraudulentas y hasta funerales inventados para estafar a familias adineradas. Mientras tanto, Isabela había comenzado a mostrar signos de estrés extremo. Los préstamos de doña Esperanza habían creado una presión psicológica que la tenía al borde del colapso nervioso. Valentina, me dijo durante una de nuestras conversaciones telefónicas, siento que estoy perdiendo el control de mi propia boda. Doña Esperanza toma todas las decisiones y cuando trato de opinar, me recuerda todo el dinero que me ha prestado. Era claro que doña Esperanza había comenzado la fase final de su plan. Crear una dependencia emocional y financiera tan fuerte que Isabela no pudiera escapar, incluso si descubría la verdad. Pero lo que observé a continuación confirmó mis peores temores. Doña Esperanza, sintiendo que su esquema estaba llegando al momento crucial, lanzó su ataque más desesperado y calculado. Una semana antes de la boda, había comenzado a ejecutar la fase final de su plan para obtener control total sobre Isabela y acceso a mi dinero. Primero, intensificó la presión psicológica sobre Isabela, creando crisis familiares constantes que requerían su atención inmediata. Sebastián está muy estresado por las diferencias entre nuestras familias. Don Ricardo está preocupado por la reputación familiar. Nuestros invitados están haciendo preguntas incómodas sobre tu familia. Cada crisis venía acompañada de una solución que requería que Isabela se distanciara más de mí. Tal vez sería mejor que Valentina no participara tanto en los preparativos. Quizás deberíamos cambiar el salón de eventos por algo más neutral. Creo que tu hermana no entiende nuestras tradiciones familiares, pero su golpe maestro fue más siniestro y calculado. Había comenzado a plantar evidencia falsa que haría que Isabela dudara completamente de mi integridad como empresaria. Isabela, querida, le dijo durante una reunión familiar, he estado investigando discretamente el salón de tu hermana y hay algunas irregularidades que me preocupan. Lo que no sabía era que yo había estado trabajando secretamente con las autoridades durante semanas. El detective Ruiz había entregado toda la información sobre las estafas de doña Esperanza a la policía financiera y habían estado construyendo un caso mientras la mantenían bajo vigilancia. Señora Valentina, me confesó el detective Ruiz esa noche en privado. Hemos estado monitoreando las comunicaciones de doña Esperanza durante meses. Sabemos sobre su plan para robar su negocio y hemos estado esperando el momento perfecto para actuar. Detective me mostró evidencia de cómo doña Esperanza había estado coordinando con otros miembros de su red criminal para ejecutar el robo más grande de su carrera. Tenían planes detallados para falsificar documentos legales, crear emergencias médicas falsas y hasta secuestrar a Isabela emocionalmente si era necesario. Querían usar la boda como la distracción perfecta, me explicó el detective. Mientras todos estuvieran celebrando, ellos ejecutarían transferencias bancarias fraudulentas y cambios de propiedad que les darían control legal de su negocio. Juntos, habíamos estado construyendo un caso no solo para exponer a doña Esperanza, sino para desmantelar toda la red de fraudes matrimoniales que había estado operando durante años. Teníamos testimonios de 15 víctimas, evidencia forense de documentos falsificados y grabaciones de las conversaciones donde planeaban el robo, pero doña Esperanza tenía un último as bajo la manga.
Había contactado no solo a los medios de comunicación locales, sino a inspectores gubernamentales, preparando una campaña masiva donde acusaría a mi negocio de violaciones fiscales y operaciones ilegales. Va a hacer que parezca que tu salón de eventos es una fachada para lavado de dinero, me advirtió el detective. Tiene documentos falsificados, testigos pagados y hasta evidencia fotográfica que ella misma fabricó. Fue entonces que decidí que era hora de mostrar quién era yo realmente. El día de la boda llegué preparada para la guerra final. En mi oficina privada del salón tenía copias de todas las evidencias, las fotografías de los documentos falsificados de Doña Esperanza, las grabaciones de sus planes criminales, los testimonios de sus víctimas anteriores y la documentación completa de su red de fraudes matrimoniales. Cuando Doña Esperanza ejecutó su humillación exactamente como la había planeado, gritándome frente a 200 invitados que sirviera las bebidas. Porque parecía la empleada doméstica, me quedé calmada y sonreí. Disculpe, señora, le dije con voz clara y firme. Creo que hay una confusión. Permítame presentarme apropiadamente. Caminé hacia el micrófono del DJ y tomé el control del sonido. Los 200 invitados se quedaron en silencio, esperando ver cómo la empleada respondería a la humillación pública. Buenas tardes, estimados invitados, anuncié con elegancia. Mi nombre es Valentina Herrera y soy la propietaria y directora general de Jardines del Edén, el salón donde se celebra esta hermosa boda. El silencio fue absoluto. Doña Esperanza se puso pálida como un fantasma, mientras los invitados comenzaron a murmurar entre sí. Me da mucho gusto que estén disfrutando de nuestras instalaciones. Continué, especialmente considerando que este evento de 500,000 pesos ha sido pagado completamente por mí como regalo de bodas para mi hermana Isabela. Luego saqué los documentos financieros que mostraban los pagos. Aquí están los recibos de todos los gastos: el salón, la comida, las flores, la música, el fotógrafo. Todo pagado por Jardines del Edén como cortesía familiar. Isabela se levantó de su mesa confundida y horrorizada. Valentina, ¿qué estás diciendo? Doña Esperanza me dijo que ella había pagado todo. Ah, sí, dije con una sonrisa. Hablemos de los pagos de la familia Mendoza. Sebastián se puso de pie, tratando de interrumpir, pero yo continué. Estimados invitados, me gustaría compartir algunos datos interesantes sobre las finanzas familiares. Saqué los documentos del investigador que mostraban las deudas reales de la familia Mendoza. La familia Mendoza debe actualmente $2,000 de pesos a 12 familias diferentes. Su casa está en proceso de embargo y han estado operando un esquema de fraudes matrimoniales durante 5 años. Eso son mentiras, gritó doña Esperanza, pero su voz tembló de pánico. Entonces llegaron mis invitados sorpresa. El detective Ruiz entró al salón acompañado de agentes de la policía financiera, víctimas anteriores de los esquemas de doña Esperanza, y Carmen, la empleada doméstica que había estado documentando sus crímenes. Esperanza Mendoza, anunció el detective con voz firme, está bajo arresto por fraude matrimonial, falsificación de documentos y estafa organizada. Carmen se acercó con una caja llena de evidencias. Señora Valentina, aquí están todos los documentos que la señora Esperanza tenía escondidos: planes para robar su negocio, listas de otras víctimas y hasta los guiones que usaba para entrenar a Sebastián. Una por una, las víctimas anteriores de doña Esperanza comenzaron a compartir sus testimonios frente a los invitados atónitos. Familias que habían perdido sus ahorros,
jóvenes que habían sido manipulados para matrimonios fraudulentos, empresarios que habían sido estafados con inversiones falsas. El momento culminante llegó cuando el fiscal presentó las grabaciones de audio donde doña Esperanza planeaba robar mi negocio. Aquí pueden escuchar a la acusada discutiendo cómo usar el matrimonio de su hijo para acceder ilegalmente a los activos de la familia Herrera. Mientras todos los invitados observaban en shock, doña Esperanza gritaba: «Esto es culpa de Valentina. Ella arruinó la boda de mi hijo. Isabela, no dejes que me hagan esto». Pero Isabela la miró con una mezcla de horror y comprensión. «Doña Esperanza, usted me mintió sobre todo. Me hizo creer que mi hermana era el problema cuando usted era la que estaba tratando de robarnos». Lo que pasó después sorprendió a todos. Las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras para doña Esperanza y su red criminal. El arresto en plena boda significaba que enfrentaba cargos federales por fraude organizado, con una sentencia potencial de 20 años de prisión. Pero las consecuencias sociales fueron aún más profundas. Uno por uno, los invitados que habían sido testigos de la humillación se acercaron a disculparse conmigo. Muchos de ellos habían sido víctimas indirectas de los esquemas de doña Esperanza, prestándole dinero o siendo manipulados para participar en sus fraudes. «Señora Valentina», me dijo el señor Martínez, un empresario prominente, «Esperanza me convenció de prestarle 300,000 pesos el año pasado. Me dijo que era para una inversión familiar y que me los devolvería con intereses. Ahora entiendo que era parte de sus estafas». Los medios de comunicación que habían llegado para cubrir una boda de alta sociedad se convirtieron en los principales expositores del escándalo. La historia se volvió viral a nivel nacional, exponiendo cómo las redes criminales explotan las aspiraciones sociales para sus propios fines. Pero la revelación más impactante vino de la investigación policial, que descubrió que la red de doña Esperanza había victimizado a más de 50 familias en 6 estados diferentes, robando un total estimado de 15,000 de pesos durante 5 años. «Señora Valentina», me explicó el fiscal, «su valentía para exponer esta red ha desmantelado una de las operaciones de fraude matrimonial más sofisticadas que hemos visto. Han recuperado millones de pesos para las víctimas». La comunidad empresarial también se vio impactada. Las cámaras de comercio implementaron nuevos protocolos para verificar la autenticidad de inversores y socios que se presentaban con credenciales sociales, pero sin respaldo financiero real. Su caso se ha convertido en un estudio de referencia, me dijo el presidente de la Cámara de Comercio. Estamos usando su experiencia para entrenar a otros empresarios sobre cómo detectar y prevenir fraudes sofisticados. Pero lo más hermoso fue ver cómo Isabela comenzó a sanar de la manipulación psicológica. Sin la influencia tóxica de doña Esperanza, mi hermana comenzó a mostrar su verdadera personalidad. Era inteligente, fuerte y tenía una capacidad increíble de perdón. «Valentina», me dijo Isabela durante una conversación privada después de que se calmara el caos, «perdóname por haber dudado de ti. Doña Esperanza me hizo creer que era celosa de mi felicidad, cuando en realidad tú eras la única que me estaba protegiendo. Sebastián, quien había sido manipulado por su madre desde la infancia, decidió romper completamente con su familia criminal y comenzar una nueva vida con Isabela basada en honestidad y trabajo duro». «Señora Valentina», me dijo con lágrimas en los ojos, «no sabía nada sobre los planes de mi madre. Pensé que realmente teníamos dinero, que realmente éramos de alta sociedad.
Ahora entiendo que fui criado en una mentira completa. El salón de eventos se convirtió en un símbolo de cómo el trabajo honesto y la perseverancia pueden triunfar sobre la manipulación y el fraude. Mi lista de espera se extendió a 3 años, con clientes que específicamente querían celebrar en el lugar donde se desenmascaró a los estafadores. Pero la mayor sorpresa aún estaba por venir. 2 años después del arresto de Doña Esperanza, cuando pensábamos que habíamos visto todo, llegó la revelación más impactante de todas. Durante el juicio federal, los investigadores descubrieron que Doña Esperanza había estado siendo chantajeada ella misma por una organización criminal internacional que se especializaba en fraudes de identidad y estafas de alto nivel. Todo su comportamiento destructivo había sido orquestado por criminales que la habían estado controlando durante años. Señora Valentina, me explicó el fiscal federal, Esperanza Mendoza fue víctima antes de convertirse en victimaria. Cuando tenía 25 años, fue víctima de una estafa de inversión que la dejó endeudada con criminales internacionales. La obligaron a operar esquemas de fraude para pagar su deuda. La revelación nos dejó a todos en shock. Los comportamientos manipuladores, las estafas elaboradas, la obsesión con mantener apariencias, todo había sido parte de un plan criminal más grande para infiltrar y explotar círculos sociales adinerados desde adentro. Los criminales la obligaron a perfeccionar las técnicas de manipulación social, continuó el fiscal. Su objetivo era crear una red de familias que pudieran acceder legalmente a fortunas familiares para luego transferir el dinero a cuentas internacionales. El líder de la organización criminal había sido arrestado en una operación internacional y durante su interrogatorio reveló cómo habían estado usando a personas como Doña Esperanza para infiltrar sociedades adineradas en 12 países diferentes. Esperanza intentó escapar del chantaje varias veces. Nos explicó el psicólogo forense que había evaluado su caso. Pero cada vez que trataba de confesar la verdad, los criminales amenazaban con matar a Sebastián y a sus otros hijos. Su comportamiento destructivo era su forma desesperada de proteger a su familia mientras cumplía las órdenes. Criminales. Cuando Isabela y yo fuimos a visitarla a la prisión federal donde había estado recibiendo terapia intensiva y colaborando con las autoridades internacionales, encontramos a una mujer completamente diferente. Sus ojos, que antes habían estado llenos de cálculo y desesperación, ahora mostraban alivio genuino y horror por sus acciones pasadas. Valentina, me dijo con lágrimas corriendo por sus mejillas, no puedo creer las cosas terribles que te hice a ti y a Isabela. Durante años viví en una pesadilla donde tenía que lastimar a las personas para proteger a mi hijo de algo. Peor, su terapeuta explicó que doña Esperanza había desarrollado un trastorno de estrés postraumático complejo debido a años de chantaje y amenazas de muerte. Ella genuinamente creía que si no ejecutaba las estafas perfectamente, los criminales matarían a Sebastián y usarían su muerte para chantajear a otras familias. La recuperación fue lenta, pero real. Doña Esperanza comenzó a hacer reparaciones concretas. Testificó contra la organización criminal internacional, ayudó a identificar a otras víctimas de fraudes similares y trabajó con las autoridades para crear programas de prevención contra estafas matrimoniales. No espero su perdón, me dijo durante una de nuestras sesiones de terapia supervisada. Pero quiero que sepan que cada día trabajo para ser la persona que mi hijo merecía antes de que estos criminales destruyeran mi vida.
El momento de la verdadera reconciliación llegó 3 años después, cuando doña Esperanza fue liberada bajo libertad condicional después de cumplir su sentencia reducida por cooperación con las autoridades. Isabela y Sebastián, ahora padres de una hermosa niña, habían decidido que querían que su hija conociera la verdadera historia de su abuela. Esperanza, le dijo Isabela durante su primera visita supervisada. Entendemos que fuiste víctima también, pero necesitamos tiempo para sanar de todo lo que pasó. Hoy, 5 años después, doña Esperanza es una persona completamente diferente. Trabaja como consejera para víctimas de chantaje y extorsión y ha dedicado su vida a ayudar a otras personas que han sido forzadas a cometer crímenes bajo amenaza. Su relación con la familia sigue siendo cuidadosa y supervisada, pero es genuina. Valentina me dijo durante una reunión familiar reciente: «Tú me salvaste la vida de 2 maneras. Primero, al exponer la verdad, me liberaste del chantaje criminal que me había controlado durante años. Segundo, me mostraste lo que significa realmente proteger a la familia sin condiciones». La organización criminal fue desmantelada completamente, rescatando a más de 200 familias que habían sido victimizadas por esquemas similares en todo el mundo. Mi salón de eventos se convirtió en un centro de capacitación para empresarios sobre cómo detectar y prevenir fraudes sofisticados. Los 500 pesos que había gastado en la boda de Isabela nunca fueron un gasto, fueron una inversión en proteger a mi familia de criminales que habían planeado robarnos todo. Pero al final, mi amor incondicional por mi hermana y mi determinación de proteger lo que había construido fueron más fuertes que cualquier manipulación. Y así aprendí que a veces las personas que nos humillan más profundamente están luchando contra fuerzas que ni siquiera podemos imaginar. La suegra que me pidió que sirviera bebidas porque parecía la empleada doméstica no era una clasista, arrogante. Era una mujer desesperada que había sido forzada a lastimar a otros para proteger a su propio hijo. Porque al final, la verdad siempre encuentra una manera de salir a la luz. Y el amor verdadero puede sobrevivir incluso a las humillaciones más dolorosas cuando está construido sobre bases sólidas de trabajo honesto, protección familiar y comprensión.